Hoy, en Top Trending Movie, hablaremos de Mank, una película que está dando mucho que hablar y no solo por ser la vuelta de David Fincher a hacer películas después de 6 años. Hello, everyone. Make yourself to home, Mr. Mankiewicz, or shall I call you Herman? Please call me Mank. 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 This is Herman Mankiewicz, but we're to call him Mank. Mankiewicz. ¿Por qué es popular Mank? En primer lugar, por supuesto, es la vuelta de David Fincher, el director que es la pura definición de thriller, que nos ha soltado desde Fight Club, Seven, La Red Social, y que en todas de ellas se definen como thrillers o incluso en su participación en series como House of Cards o Mindhunter siempre se ha definido por ese adjetivo. Por supuesto, Perdida, Gone Girl, otro thriller de manual. Y Mank es su nueva apuesta, producida por Netflix, por supuesto, y escrita por su padre. Pero probablemente uno de los motivos por los que también es más popular es porque se está diciendo que pues es la película del año. Recuerdo unas 2 semanas antes de salir la película, cuando ya se puso, ya la fecha de estreno estaba ya más que puesta, que las críticas iban todos en torno a la mejor caracterización de Gary Oldman de su filmografía, la mejor película de Fincher, aunque esa sí que la he visto menos, pero lo que sí que he visto, y en eso concuerdan muchos medios y muchos críticos, es que es la mejor película del año. He de decir que tampoco es muy difícil porque ahora mismo el listón tampoco está muy alto teniendo en cuenta todo lo que ha pasado y que solo producciones y mayoritariamente de Netflix como I'm Thinking of Ending Things o El Juicio de los Siete de Chicago son de las pocas que están compitiendo y que se hayan estrenado ya, porque otras como por ejemplo Nomadland sí que suenan, pero esa sí que no se encuentra de momento, o al menos en España, en ninguna plataforma de streaming. O incluso en cartelera, por supuesto, que ya este año estamos olvidando de este tema. Pero ya entrando en lo que viene siendo opinión o review, ¿qué opino yo de Mank? En primer lugar voy a empezar con lo más banal, que es que yo creo que se ha vendido de una forma que no debería haberse vendido. Porque un punto a tener en cuenta es que es probablemente la tercera producción grande de autor, ya con sobrenombre para Netflix. Las otras 2 anteriores serían, por supuesto, Roma, de Cuarón, que llegó a los Oscars, claro, todos lo sabemos. Y la reciente, porque todavía la considero muy reciente, El Irlandés, o The Irishman, de Scorsese, que fue nominada nada más y nada menos que 10 Oscars, aunque luego se fuese de vacío. Y es que cada vez está más clara la apuesta de Netflix, porque aparte de sus secuelas y sus reboots, remakes y todo esto que está haciendo con sagas y/o series conocidas, incluido la muy reciente anunciada live action de las Witch, de las Winx, es que se parece mucho a las Witch. Mientras contrasta, aparte de sus producciones que consiguen millones y millones de espectadores, de comedias de Adam Sandler y este tipo, pero también se ha dado cuenta de que ha encontrado un filón con los premios, y en concretamente con los Oscars, apostando por este cine de autor súper propio. Y Mank, como os podéis imaginar, no es para nada la excepción. Y es que considero que de las 3 es probablemente la más difícil de abordar, porque para mucha gente es incomprensible que haya bastante división, o incluso es que realmente sí que ha habido muchísima división entre público y crítica, porque si bien la crítica, como he dicho antes, la anunciaba como la segunda venida del Mesías, el público lo está recibiendo como una película más bien no pobre, pero sí aburrida, con un guión incluso confuso a veces. Y es que para mí es la película más difícil de abordar de las 3, porque sí, The Irishman pueden ser 3 horas y media, y sí, Cuarón puede haber hablado de su infancia en una película y regodearse de ello durante 2 horas. Pero no hay que dejar de tener en cuenta que Scorsese es prácticamente un tiro seguro, y lo de Cuarón en su momento fue una rara avis que salió muy bien. Y sobre todo porque destacó en aspectos que actualmente se tienen muy en cuenta para el público, por ejemplo, y bueno, y también para la crítica, que es la cosa de la estética, la iluminación y la fotografía sobre todo, y que es una cosa muy admirable, y que sobre todo en el año pasado, en 2019, si hay películas que han destacado por algo es por su fotografía, y el mayor ejemplo son Parasite y 1917.
Y yo creo que por esto esta película no ha calado tanto, porque si bien nadie puede decir que es una película fea, si destaca por algo es por la puesta en escena y sobre todo por el guión y por cómo Fincher nos cuenta eso. Otro punto a tener en cuenta es que efectivamente, aunque David Fincher sea la definición pura de thriller y sobre todo una cosa que me ha llamado la atención es que todos los pósters de las películas de Fincher suelen ser súper o ásperos o no te dejan ver mucho de lo que va a pasar, simplemente suele ser una persona en pantalla, normalmente inexpresiva o que no da pie a mucho, pero en esta se veía a un Gary Oldman caricaturizado y muy alegre, lo que podía dar a entender que la película va a ser más animada de lo que al final fue, lo cual yo no lo tengo tampoco muy en cuenta, pero siempre hay que tener en cuenta que el público es humano y que si ve que normalmente las películas de Fincher, que son más puro thriller, tienen un póster donde no se te deja ver nada, como por ejemplo el de la red social, y luego te viene esta, vendiéndotelo como la película de Ciudadano Kane, de cómo se hizo Ciudadano Kane, teniendo en cuenta que Orson Welles era un pedazo de personaje, porque lo era, y que el protagonista Mank va a ser más de lo mismo, que lo termina siendo, por cierto. Igual no era la mejor forma de vendernos la película más personal de Fincher, porque como he dicho antes, incluso el guión es de su padre. Efectivamente, se me ha ido el hilo. Y el caso, aunque Fincher sea la pura definición de thriller, nos ha traído algo muy distinto para lo que probablemente muchos no se esperaban, sino no estaban preparados. Es decir, nadie nos ha dicho desde el principio, al menos de cara a publicidad y de forma externa, obviamente, supongo que habrá crítica, que sí que ha avisado que esta no es una película para todo el mundo, como puede ser a lo mejor El Club de la Lucha, y ya ni hablemos de Alien 3. El otro día estaba por YouTube y me salió recomendado y acabé viéndolo por curiosidad más que nada, un vídeo de Zef Films, concretamente de Nicolás Amelio Ortiz en su canal secundario, en el que hablaba de cómo hacer una buena review o más bien qué pasos seguía él a la hora de ver una película y a la hora de valorarla. Y en un momento, uno de los puntos principales del vídeo es decir que lo que valoraba él era el valor histórico que esa película podía tener. Y eso le está dando vueltas en concreto con esta película, y es que esta película marcará un precedente, esta película tendrá un legado, destacará dentro de su género, porque si lo pensamos en películas que hablan porque en películas biopic de cómo se hace el cine y tal, tampoco tenemos tantas, pero una muy reciente que tenemos es Trumbo, de Jay Roach, que por cierto a mí me gustó esa peli. Yo creo que en ese sentido, aunque también como todo dependerá de los premios que gane y todo esto, pero en definitiva yo lo veo como un punto de partida para este tipo de películas que siempre se agradecen. La comparación, por ejemplo, con Once Upon a Time in Hollywood la veo un poco injusta, porque Once Upon a Time in Hollywood ha sido, por ejemplo, por uno de tantos motivos, ha salido en un año donde donde buenas películas y buenas producciones han habido probablemente cientos, en contraste con esta, que películas que hayan llegado a la mayoría del público, tenemos El Hombre Invisible, Mank, la que comenté antes de Charlie Kaufman, de I'm Thinking of Ending Things, y realmente pocas más, porque, ojo, no estoy diciendo que no hayan buenas películas, porque todos sabemos que antes de los premios, o cuando salen los premios, empezamos a descubrir un montón de películas y luego las vuelven a poner en cartelera, etcétera, pero está claro que además con suspensión de festivales, no todos, pero algunos, etcétera, ha habido un bajón de calidad y todo el peso, igual también por culpa de la prensa, ha caído en manos de Fincher, de que tiene que ser la película del año, la película revolucionaria, incluso por encima de Tenet, que dentro de lo que cabe, siendo cine de autor, ha sido todo un taquillazo y más teniendo en cuenta cómo están las cosas. Así que en ese sentido yo pienso que Mank, mínimo en el subgénero al que pertenece o al género al que pertenece, puede trascender. Yo veo una película que puede trascender. Y aunque personalmente no me ha llegado tanto como pensaba, porque yo también he sido uno de los afectados de Fincher, de que esperaba a lo mejor otra cosa, es de reconocer que el trabajo que hace, y sobre todo Gary Oldman, que está increíble, entre otros, sobre todo el elenco, destaca bastante. Como dije, el guión, no se puede decir que es una película ni mucho menos mala, ni mucho menos deficiente, y que está muy condicionada por todas las cosas que ya he comentado. Pero en definitiva la veo una película que no es para todo el mundo, porque si bien no a todo el mundo le gusta este tipo de cine, esto más para gente no más experimentada, pero igual que le gusta un tipo de cine más concreto. En definitiva, si quieres verla, adelante, pero ten en cuenta
lo que ya he comentado, es una muy buena película, pero tienes que estar, sobre todo, yo creo que muy atento, porque aunque hay gente que está un poco así diciendo que te pierdes o que no, yo creo que hay que estar atento más que nada. Y de hecho esto iba a ser un especial. Yo pensaba que en la película iban a asumirse muchas cosas y que, por ejemplo, a lo mejor Orson Welles tendría un papel más primordial, pero al parecer es toda la al parecer no, es toda la película Gary Oldman, porque además el personaje de Orson Welles da muchísimo de sí. Y ahora sí que puedo decirlo alto y claro que sí que en realidad sí que estamos hablando de una de las películas del año. No tanto por el valor histórico, porque como ya sabemos sí que fantasean muchas cosas, sino por el aspecto más cinematográfico y más de querer ver una buena película y más de querer saber qué es lo que te propone el director, más que de disfrutar, incluso, porque no la veo tanto una película del disfrute, sino más de referencias, más de pensar y más de introspección a la hora de saber qué es lo que estás sintiendo con la película. Conclusión, que me enrollo muchísimo. Es una película muy buena, es una película no para todo el mundo, pero es una de las películas del año. Así que para cualquier persona que de verdad le interese el tema del cine y todo esto, es un pecado capital, si tienes Netflix y si te gusta todo esto, no querer verla.